La asistencia familiar en Bolivia, una obligación jurídica con dificultades y contrariedad en su cumplimiento efectivo. La asistencia familiar en Bolivia representa un pilar fundamental en el derecho, el cual se encuentra en el Código de Familias y de Proceso Familiar. Este busca garantizar el interés de la niña y adolescente, junto al Estado y a la sociedad en conjunto. Busca manifestar la protección especial que se debe otorgar a los menores y todo aquello que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿sabes qué protege la asistencia familiar? La asistencia familiar es el derecho de la obligación de los miembros de una familia de proveerse mutuamente los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, que serían la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, hasta incluso la vestimenta. El derecho y el deber de ayudar a la familia no solamente busca garantizar el bienestar material y moral, sino que se basa al principio de la solidaridad familiar, que éste establece que los miembros de un grupo familiar tienen la obligación de asistirse mutuamente en todo momento de necesidad y que se encuentren en vulnerabilidad. Ese es un derecho y una obligación. Es tanto un derecho de quien la necesita y como una obligación que se debe dar de preverla. El sustento integral no se trata de lujos, sino de los recursos indispensables para vivir con dignidad. ¿Sabías que hay más personas de tu familia que pueden recibir la asistencia familiar? Muchas personas piensan que la asistencia familiar solo es para los hijos, pero nuestro Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que existen varios miembros dentro del hogar que pueden recibirla, dependiendo de su situación y necesidad. Por ejemplo, la o el cónyuge o la pareja conviviente puede solicitar asistencia familiar cuando atraviesa una situación de necesidad. Esto puede ocurrir si uno de los dos no cuenta con ingresos, padece alguna enfermedad o no puede mantenerse por sí mismo. En esos casos puede pedir apoyo económico a su pareja. También están los hijos e hijas, que son los principales beneficiarios de este derecho. La asistencia familiar no se limita a una ayuda económica. Debe garantizar aspectos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la vestimenta y las actividades recreativas. Este derecho dura hasta los 18 años, pero si el hijo o la hija continúan estudiando y demuestran aprovechamiento académico, la asistencia familiar puede mantenerse hasta los 25 años. En el caso de los hijos o hijas con discapacidad o capacidades diferentes, la asistencia familiar se otorgará mientras dure su situación de discapacidad y mientras no cuenten con recursos propios, ya que estas personas necesitan un apoyo constante para cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, los padres o madres también pueden recibir asistencia familiar cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si son adultos mayores, están enfermos o no tienen medios para mantenerse, en esos casos los hijos tienen la obligación moral y legal de asistirlos. Además, en algunos casos especiales, los abuelos y abuelas pueden asumir la responsabilidad de otorgar asistencia familiar, especialmente cuando los padres no puedan cumplir con sus obligaciones por ausencia, enfermedad o falta de recursos. Es decir, si el padre o la madre del menor no pueden hacerse cargo, los abuelos pueden intervenir para garantizar el bienestar del niño o la niña. También la ley contempla que los hermanos y los nietos pueden ser parte de esta cadena de apoyo cuando existe una necesidad real y no hay otros familiares más cercanos que puedan hacerlo. ¿Cuánto es el monto mínimo de la asistencia familiar en Bolivia? Según el Tribunal Supremo de Justicia, el monto mínimo referencial de la asistencia familiar es de 500 bolivianos por hijo. Aunque la ley establece un monto mínimo, en la práctica este valor resulta insuficiente para cubrir las verdaderas necesidades de un niño o adolescente en Bolivia, considerando los costos actuales de la alimentación, la educación y la salud. Un juez puede fijar más dependiendo los ingresos del obligado y las necesidades del beneficiario. Además, muchas veces los jueces fijan montos bajos por la falta de comprobación de ingresos del obligado. La afectación es directamente al beneficiario del menor. Existe también una brecha entre la norma y la realidad, porque aunque la asistencia familiar es un derecho
prioritario, su cumplimiento depende del sistema judicial lento y de padres que muchas veces evaden sus responsabilidades. El monto puede aumentar o disminuir si cambian las condiciones económicas de los padres. Por eso, más allá de establecer una cifra, se necesita conciencia y compromiso social para entender que la asistencia familiar no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral y humana hacia los hijos. Cobrar asistencia familiar a distancia en Bolivia. Como saben, en Bolivia el derecho a la asistencia familiar está garantizado por la Constitución y la Ley 603, que obliga a los padres a velar por el bienestar de sus hijos sin importar la distancia del lugar donde vivan. Sin embargo, cuando uno de los progenitores reside en otro departamento o en el extranjero, surgen muchas dificultades. Aunque la ley permite iniciar trámite desde el domicilio del hijo y practica los juzgados, limitaciones tecnológicas, esto provoca que muchas familias esperen meses para recibir una resolución o el dinero que les corresponde. Si el progenitor está fuera del país, el cobro depende del convenio y de la cooperación entre estados. Las transferencias bancarias han facilitado los pagos, aunque no todas las familias, sobre todo en las zonas rurales, tienen acceso a servicios financieros, lo que evidencia una brecha social y tecnológica. En conclusión, las leyes bolivianas son buenas en teoría, pero su aplicación práctica sigue siendo débil. Es urgente mejorar la digitalización judicial, fortalecer cooperación internacional y fomentar una verdadera conciencia de responsabilidad paterna y materna, para que ningún niño quede desprotegido por culpa de la distancia o de un sistema lento e ineficiente. ¿Qué pasa si no se paga la asistencia familiar? No pagar la asistencia familiar es un delito tipificado en el artículo 246 del Código Penal. A esto lo conocemos como el incumplimiento de deberes familiares y puede tener pena de hasta 2 años de reclusión. Además, el juez puede retener el salario, congelar cuentas o anotar bienes de deudor. ¿A qué nos referimos con retener el salario? Se retiene parte del salario del deudor para pagar la deuda. Congelar cuentas. Se bloquea la cuenta bancaria del deudor para evitar que disponga de sus fondos. Anotar bienes de deudor. Se anota en el registro público que el deudor tiene una deuda pendiente, afectando su capacidad para vender o hipotecar sus bienes. También esto se da si es que se acumulan 3 meses de deuda. Ahí, en este momento, es donde se puede emitir un mandamiento de apremio, o más conocido como orden de arresto.